La noche del 31 de marzo del 2026, Guadalajara amaneció siendo otra ciudad. No era Guadalajara, era Kinshasa. 52,000 personas, la mayoría perredistas tapatíos del Atlas y de Chivas, terminaron cantando un himno que jamás habían escuchado, ondeando una bandera azul cielo con una estrella amarilla, y llorando como niños por un país que la mayoría no sabía ni señalar en el mapa. La República Democrática del Congo había clasificado al Mundial 2026, 52 años después de la última vez, y lo hizo aquí, en suelo mexicano, en el estadio Akron, frente a una afición que originalmente fue a apoyar a Jamaica y que terminó adoptando como propios a unos jugadores que ninguno conocía hasta esa noche. Lo que pasó en Guadalajara esa noche tiene una historia detrás. Una historia de 52 años de fracasos, de diáspora, de jugadores rechazando a sus países de origen, de un técnico que apostó su carrera y de un delantero al que Francia trató de robarse y nunca pudo. Hoy te voy a contar exactamente cómo el Congo se quedó con Guadalajara y por qué este equipo, contra todo pronóstico, va a ser uno de los protagonistas del Mundial 2026. Pero antes, contexto. Porque si no entiendes de dónde viene el Congo, no entiendes el milagro que estamos viendo. La República Democrática del Congo es un país de 95 millones de habitantes en el corazón de África. Es el segundo país más grande del continente, después de Argelia. Tiene una riqueza mineral impresionante: cobre, cobalto, diamantes, coltán, y al mismo tiempo es uno de los países más pobres del planeta. La selección, conocida como los Leopardos, ganó la Copa Africana de Naciones en 1968 y en 1974. En esa segunda corona eran tan buenos que clasificaron al Mundial de Alemania ese mismo año. Era la primera selección de África subsahariana en jugar una Copa del Mundo en color. Lo que pasó en ese Mundial del 74 fue una pesadilla. El régimen militar de Mobutu Sese Seko, que gobernaba el país con mano de hierro, había prometido recompensas millonarias a los jugadores si ganaban. Cuando perdieron 9-0 con Yugoslavia en su segundo partido, Mobutu mandó a sus militares al hotel de la concentración a amenazar a los jugadores. Si pierden por más de 3 goles contra Brasil, no regresan vivos al país. El último partido lo perdieron 3-0, calculadamente. Y desde ese día, durante 52 años, el Congo no volvió a un mundial. Hubo cambios de régimen, guerras civiles, 2 guerras del Congo que dejaron millones de muertos, hambruna, epidemias y un fútbol que se desmoronó por completo. La gente prefería emigrar. Ahí empieza el verdadero protagonismo de esta historia, porque mientras el Congo se hundía, sus hijos emigraban a Bélgica, a Francia, a Inglaterra, a Holanda, y muchos de esos hijos, nacidos ya en Europa, se hicieron futbolistas profesionales. Vincent Kompany, el ex capitán del Manchester City, hoy técnico del Bayern Múnich, es belga-congoleño. Romelu Lukaku, capitán de Bélgica, es belga-congoleño. Yannick Carrasco, Aurelien Tchouaméni, Dayot Upamecano, Christopher Nkunku, Eduardo Camavinga, toda una generación dorada del fútbol europeo, con raíces congoleñas jugando para Bélgica, Francia e Inglaterra. Y mientras esos jugadores ganaban millones representando a otros países, la selección del Congo seguía sin clasificar a nada. 52 años intentándolo, 52 años escuchando a los hijos de Kinshasa cantar himnos extranjeros. Hasta que llegó él, Sébastien Desabre. Desabre es francés. Tiene 49 años. Pasó toda su carrera como técnico en África. Dirigió a Costa de Marfil, a Uganda, al Pyramids de Egipto. Nunca había dirigido en una liga europea grande. Era de esos técnicos que la prensa francesa llama exiliados, como si dirigir en África fuera un fracaso de carrera. Cuando lo contrataron como técnico del Congo en 2023, nadie esperaba mucho. La Federación Congoleña no le dio presupuesto, no le dio scouts. Le dieron una lista de jugadores y le dijeron: haz lo que puedas. Lo primero que hizo Desabre fue tomar el avión, pero no fue a Kinshasa, fue a París. Y empezó a tocar puertas, fue al Sochi de Rusia, donde estaba Cédric Bakambu. Bakambu era ese delantero que había rechazado a Francia 10 años atrás, que había decidido que prefería jugar para Congo, aunque significara nunca pisar un mundial. Bakambu ya tenía 33 años. Le quedaba uno, máximo 2 mundiales antes de retirarse. Desabre le dijo: este puede ser el último. Después fue al Estambul Basaksehir. Ahí estaba Yoann Wissa,
un delantero versátil que la prensa francesa tampoco había podido convencer. Le ofreció ser el referente del medio campo congoleño. Fue a Lille, a Lens, a clubes pequeños de Bélgica y Países Bajos. Convenció a Marshall Munetsi del Reims. Convenció a Chancellor Mbemba del Olympique Marsella. Reclutó a Charles Pickel y a Geno Kinonga. Uno por uno, fue construyendo una selección que ni la propia Federación Congoleña sabía que existía. Cuando empezaron las eliminatorias africanas para el Mundial 2026, nadie le daba al Congo más del 5% de probabilidad de clasificar. Las cuotas en los sitios de apuestas los ponían como cenicientas, y empezaron a ganar. Le ganaron a Senegal, que viene de ser campeón de África. Le empataron a Sudán, le ganaron a Mauritania, llegaron al repechaje intercontinental con vida. Y el repechaje, por sorteo del calendario, les tocó jugarlo en México, en Guadalajara, contra Jamaica. Aquí empezó la magia. Cuando se supo que el partido se jugaría en el Akron, algo se activó en la diáspora congoleña global. Hay comunidades grandes de congoleños en Bélgica, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, y muchos de ellos llevaban años, en algunos casos décadas, sin pisar el continente africano. Sus padres habían emigrado, ellos habían nacido en Europa, hablando francés con acento belga o parisino. Pero el Congo seguía siendo el país de las historias de la abuela. De repente, una invitación. El Congo va a jugar la clasificación al Mundial en México. Vamos. Empezaron a comprar boletos, vuelos desde Bruselas a Ciudad de México, conexiones a Guadalajara, aviones llenos de congoleños que en su vida habían pisado Jalisco, pero que iban a hacerlo, porque había un partido que llevaban 52 años esperando. La afición tapatía, mientras tanto, hacía lo suyo. Los aficionados del Atlas, conocidos por su pasión por el fútbol histórico, por el respeto a los equipos chicos, por su admiración por las selecciones africanas que ya tienen tradición mundialista, decidieron que ese partido lo iban a ver. Las redes sociales de Guadalajara se llenaron de tutoriales improvisados. Cómo se canta el himno congoleño, qué significa el escudo, quiénes son los jugadores clave. La noche del partido, el Akron estaba lleno, 52,000 personas, la mitad congoleños de la diáspora, con banderas, con tambores, con cánticos, la otra mitad tapatíos curiosos, fascinados, listos para apoyar. Jamaica salió a jugar con la presión de ser favorita. El Congo salió a jugar con la libertad de no tener nada que perder. Y al minuto 23, Cédric Bakambu, el delantero que había rechazado a Francia 10 años atrás, marcó el primer gol. Cabezazo perfecto a centro de Huiza. El Akron explotó. Y aquí pasó algo que no se ve en el fútbol mexicano cotidiano. La afición tapatía gritó el gol como si fuera de las Chivas. Banderas mexicanas y banderas congoleñas se mezclaron en las gradas. Padres y madres tapatíos cargaban a sus hijos sobre los hombros mientras desconocidos los abrazaban. Al minuto 67, el segundo gol. Otra vez Bakambu. Esta vez de tiro libre. El Akron rugió de nuevo. Bakambu corrió hasta el córner, se puso de rodillas y miró al cielo. Le dedicaba ese gol a su padre, que había emigrado de Kinshasa a Francia hace 40 años. Y que jamás imaginó que su hijo iba a marcar el gol que llevaría al Congo de regreso a una Copa del Mundo. Jamaica descontó al minuto 85, pero ya era tarde, el reloj corrió, el árbitro pitó el final, y entonces pasó lo que va a quedar grabado en la memoria del fútbol mexicano para siempre. Los jugadores del Congo se tiraron al pasto a llorar de rodillas, llorar boca abajo, llorar abrazados en círculo. Sébastien Desabre, el técnico francés, lloraba en la línea de banda con la cabeza entre las manos. En las gradas, miles de congoleños se abrazaban con tapatíos que 20 minutos antes no conocían. Y la imagen que dio la vuelta al mundo. Un niño de unos 7 años, claramente tapatío, con la cara pintada con la bandera de México, levantando una bandera de Congo que alguien le había regalado, gritando con todas sus fuerzas el nombre de un país que había aprendido esa misma tarde. Esa noche, Guadalajara fue Kinshasa. Ahora, ¿qué les espera al Congo en el Mundial? El sorteo los puso en el grupo D, junto con Alemania, con Bélgica y con Australia. Lee bien esa lista. Alemania está en su peor momento generacional desde los 70. Bélgica viene de ser eliminada en fase de grupos en Qatar. Australia es Australia. Si el Congo juega como jugó en Guadalajara, no solo puede clasificar a octavos, puede ganar el grupo. Y aquí está lo más loco. El primer partido del Congo en el Mundial es contra Bélgica,
Bélgica, el país donde nacieron muchos congoleños de segunda generación. Bélgica, donde Vincent Kompany aprendió a jugar. Bélgica, que durante décadas reclutó a los hijos de Kinshasa para que jugaran con su bandera roja, amarilla y negra. Y ahora, Bakambu y compañía van a enfrentar a Bélgica con los colores de Congo. La revancha histórica. La diáspora va a estar partida. Va a haber familias divididas. El padre apoyando a Bélgica porque ahí los criaron. El hijo apoyando al Congo porque ahí están sus raíces. Es uno de los partidos más cargados emocionalmente del Mundial 2026 y va a ser uno de los más vistos. Mi predicción, el Congo le va a ganar a Bélgica. Lo digo desde ahora. Bakambu va a marcar, Wissa va a asistir y la prensa europea, que nunca le dio importancia a este equipo, va a tener que tragarse 52 años de indiferencia. Pero el verdadero momento del Mundial 2026 ya pasó. Pasó esa noche del 31 de marzo en el estadio Akron, cuando una ciudad mexicana adoptó como propio a un país africano que llevaba media vida esperando otra oportunidad. Esa noche el fútbol nos recordó lo que es. No son los millones, No son los patrocinadores, no son las estrellas con clubes europeos. El fútbol es eso. 52 años de espera, 2 goles y un niño tapatío levantando una bandera que aprendió a reconocer esa misma tarde. Te dejo una pregunta. ¿Crees que el Congo puede llegar a octavos o que el grupo es demasiado duro? ¿te imaginas a Bakambu metiéndole un gol a Bélgica? Coméntalo abajo. Y si te quedaste hasta aquí, suscríbete porque la próxima semana vamos a hablar de Irak y de cómo Monterrey vivió esa misma magia, pero con una historia todavía más fuerte. Nos vemos en el siguiente.